dos cosas que estoy armando muy, muy potentes, ¿no? Una de ellas es una plataforma educativa online, Ya, pero buenísimo, no un mamarracho, no algo muy, muy profesional. bien hecho. Y lo otro es ya obviamente el relanzamiento de mis redes, probablemente a mediados de este año. Claro, estamos en una, lo que tú dices, ¿no? Que te exige novedad. Estamos en una dictadura de la dopamina Así y de es. la novedad, ¿no? Todo tiene que ser dopamínico y todo tiene que ser novedoso y en realidad no tendría por qué ser así. Ahora, ¿en qué tipo de educación piensas, si nos puedes contar así a grandes Sí. rasgos, en qué tipo de rama educativa piensa estar enfocado tu proyecto? Es un proyecto que está en la intersección de las humanidades, es decir, la filosofía, la historia, las ciencias sociales, la política, la economía, la Ujú. sociología, la antropología y la tecnología. Sobre todo las tecnologías convergentes, inteligencia artificial, biotecnología, filosofía de la tecnología, entender qué es la tecnología y bueno, tú haces una especie de cóctel con todo eso, lo mezclas y eso es lo que vamos a ofrecer. Finalmente no es un servicio de catálogo de cursos, porque de eso sobra y no sirven para nada, en realidad, o sirven muy poco. No, que lo que tú tienes que ofrecer a la gente es, tú tienes que plantear la pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la gente? Lo que estás viendo es enorme cantidad de gente desinformada. Correcto. Ves fragmentación de la información, una polarización enorme, vamos a decir, la sobresimplificación de cosas que son muchísimo más complejas. Entonces, nosotros no vamos a venir a ofrecer un proyecto de catálogo de cursos, sino a hacer un proyecto de formación estructurado que apunta a ofrecerle a la gente, y esta es la clave, orientación en un mundo complejo y confuso. Nosotros vamos a orientar a la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Interesante, ¿no? Porque este enfoque de humanidad es que siempre la llamada, vamos a decirlo así, ¿no? Derecha de expresión, ¿no? Humanidad es cosa de pastrulos, ¿no? Finalmente es por donde nos han metido este progresismo pedorro hasta por las narices, Así ¿no? Ha es. entrado por ahí. Entonces creo que es importante tener una oferta que haga la contra, ¿no? A esto que Que nos han no es una vendido. oferta que solamente tiene un alcance nacional, en realidad apunta a todo el público hispanoamericano, que hay un vacío muy grande sobre de este tipo de formación y de orientación, sino que pasa también por el hecho de que la gente se informa o se desinforma generalmente, Por lo ¿no? general. Con bits de información. Mm. Este proceso, esta idea en la cual uno tiene que reflexionar, tiene que profundizar, tiene que esforzarse un poco, tiene que poner de su parte para evitar que otros les den enlatados, otros les den Gerber. Porque eso es lo que ves en las redes sociales. Sí. Gerber, Mm. intelectual, papilla. Entonces, la gente arma Una su, caca enlatada en realidad, ¿no? bueno, hay cosas que son buenas, pero son las mínimas, ¿no? Entonces lo que haces es armas una especie de enlatado de bits de información completamente inconexos, que al final lo que hacen es terminan radicalizando a la gente. Lo que la gente busca cuando trata de entender las cosas es certeza. Mm. Vivimos en un mundo de enorme incertidumbre. Te lo voy a poner ahora, ¿qué está pasando con la guerra entre Irán, Israel y los Estados Unidos? El precio del petróleo empieza a subir, Sí. la gente lo que entiende inmediatamente es, esto va a afectar mi bolsillo, van a subir los precios, ¿qué va a Mm. pasar con el empleo? Y tiene razones justificadas para pensar eso. Mm. Pero siempre digo que el costo mayor de una persona es no saber dónde está parada. Correcto. Una persona que no sabe dónde está parada, que no sabe cuál es su lugar en el mundo, es una persona que es presa de ideas y de intereses ajenos. Manipulación, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que vemos con la juventud actualmente? Muchos de ellos pues van a prestigiosos centros educativos y en realidad les llenan la cabeza de porquerías, pues, ¿no? Ujú. A ver, bueno, interesante saber eso. Vamos a conversar de la guerra en fin, de una serie de temas, pero aterrizando un poquito también al plano local, no Ujú. sé si viste el debate o algunos bytes No, de no lo vi, repente. no lo vi y creo que con eso puedo empezar a responder parte de tus preguntas. Estoy completamente desilusionado, Ajá. hastiado de la política. Creo que es un break merecido porque he estado metiendo golpe ya hace varios años, tú eres testigo de Sí, eso. sí, sí. Y al final lo que vemos es un país que sigue cayendo, un país cuya sociedad sigue presa de la ignorancia, ¿no? De la polarización que afirmaba. Un país donde la clase política ya no se define solamente en términos de izquierda y derecha, por más esfuerzos que hagan algunos por posicionarse en Ujú. esos espectros, y que al final derechas e izquierdas terminan, ¿no? Con matices, empobreciendo más a la gente.
Esa es la realidad de las cosas. O sea, empíricamente se puede comprobar. Que alguien me diga qué país en el mundo, por lo menos en Occidente, ha mejorado su calidad de vida en estos años, en estos últimos 15 años. No, yo creería que ¿Somos más libres? no. Y aquí me dirijo a izquierdistas y derechistas, o que creían ser izquierdistas y derechistas. Les pregunto, ¿somos más libres? ¿Tenemos mayor bienestar? ¿Nuestros hijos están más educados? ¿La juventud tiene más esperanza? Mm. En todos los criterios que tú trates de medir, Todo en está, todo todos está hemos peor, sí, caído. ciertamente. La gente se autoelimina más. En temas económicos cada vez es más difícil adquirir vivienda para la gente. Todo lo que quieras evaluarlo, Y efectivamente, hay estamos comportamientos que mal, son ¿no? terribles. Se ha normalizado la autocensura. Sí. Ya la gente, es decir, este político correctismo que en algún momento surgió, no hubo una respuesta hacia ese Que ahora está político. variando hacia la derecha, por lo menos Efec- internacionalmente. Ahora la corrección Efectivamente. política, no tanto en el Perú, pero internacionalmente viene con mucha más fuerza de la derecha. Y acá en el Perú termina llegando igual, porque somos un país al cual las cosas le llegan un poquito más tarde que a los demás. Pero tener una generación de jóvenes, ¿no? Que no sean capaces de expresar lo que realmente piensan por temor a ser ridiculizados, por temor a ser estigmatizados, que la gente haya perdido la capacidad de decir lo que piensa, ese es un problema muy grave. Y el segundo problema, que se viene con muchísima fuerza en estos 4 o 5 años, A ver. la inteligencia artificial. Ajá. Creo que la gente no está entendiendo bien qué significa la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. No solamente en términos del impacto que esto va a tener, un impacto real en los mercados laborales, ¿no? En los trabajos van a ser menores. Yo siempre soy profesor en la Universidad de San Martín, dicto un curso, de hecho ayer tuve clases, y les decía a los muchachos, no con ánimos de asustarles, pero les decía, ustedes entran en un periodo crítico de la historia, porque ya no solamente están compitiendo con jóvenes de su país, Ujú. no solamente están compitiendo con jóvenes de otros países, sino que van a empezar a competir con algoritmos por puestos de trabajo. Un pequeño paréntesis. Tú coincides conmigo. Yo tengo la teoría que no sé cuándo, pero no creo que sea muy lejos. Los músicos y los cineastas también, por poner dos ejemplos, van a terminar desapareciendo. ¿Tú crees? Porque Eh, si al nivel que evoluciona esto, las Mira, películas la va a hacer un botón, ¿no? mi intuición es que generalmente, claro, cuando tienes este tipo de tecnologías y nuevamente la incertidumbre Exacto. te come y tratas de hacer sentido del futuro, qué es lo que va a pasar, tratamos de encontrar algún tipo de explicación plausible a lo que se podría venir. Y vamos a decir, esas proyecciones o especulaciones, dependiendo de la solidez ¿no? de la Mm, información que manejes, tienen una carga de verdad. Pero yo creo que va a ocurrir algo contraintuitivo. ajá. Es decir, si vas a tener un aumento de procesos de automatización en todos los sectores de la economía, esto, ¿no? Mm, Medios, exacto. en la educación, en la política, por ejemplo, el anuncio de Porky de disminuir los ministerios de 18 a 6. Claro. Todo el mundo dice, ah, qué fantástico. Y sí, en realidad, por la carga de corrupción y la carga burocrática que hay, el presupuesto nacional, ¿cuánto se va en sueldos? O sea, Mm, porque dice ayer 80.000 millones de soles que se van a ahorrar. Fantástico. Pero estás hablando también de que esa reducción del aparato estatal implica automatizar varios procesos. mm. Y esas automatizaciones van a ser irreversibles. Entonces, claro, estás generando un ahorro temporal, pero estás generando una carga que después para otros sectores, no para el sector público, sino en el sector privado, también van a reflejarse. Menos trabajo para la gente. Ujú. Pero bueno, lo que te decía, el tema contraintuitivo aquí es frente a esta automatización, a esta amenaza de los algoritmos, la gente va a volver a lo humano. Y te doy un dato, parece absurdo. Una película de ciencia ficción, un Así poco, ¿no? es. La gente Cada vez va, nos acercamos más a la realidad de una película de ciencia ficción de los 90s. exacto, tú puedes tener un amigo, un avatar de amigo, Mm. pero tú sabes en el fondo de tu corazón que esa máquina es absolutamente, ese algoritmo es absolutamente insensible a ti. Realmente tú apagas esa cuestión y le importa un pepino lo que esté pasando contigo. En cambio, a las personas no, las personas siempre mantenemos estos vínculos. La gente va a volver a eso, yo creo. Entonces, me decían los músicos, sí es posible, la inteligencia artificial ya te compone música Completa. completa, Enterita. ¿no? Te hace canciones con letras, te dobla las voces de los artistas y Y te tú hace... a un oído por lo menos no educado no distingues si lo ha hecho una persona
persona o lo ha hecho íntegramente una máquina. Exacto. Y también, por ejemplo, en el cine, Hollywood ahorita está entrando en un proceso de descomposición total. O sea, los primeros que se van a ver afectados por esta carga tecnológica son gracias a Dios, digo, Es los bueno, actores de es Hollywood. bueno, ahora yo no Sí. creo que la IA abuse de los niños, así Porque que ya vas a ahí vamos tener, bien. claro, ya cualquiera en su casa va a poder hacer ese tipo de cosas. Pero el punto aquí no va a ser solamente que vamos a volver a lo humano, es decir, los gerentes de las empresas de inteligencia artificial, los mayores accionistas de las empresas de inteligencia artificial, abiertamente lo han dicho. Nosotros vamos a educar a nuestros hijos en las humanidades. Mm. No van a educarlos en solamente programar cosas, sino en las humanidades, es decir, entender al ser humano, cuál es el lugar del ser humano en el mundo. Ese va a ser un factor diferencial. Así que creo que el ser humano de una manera compensatoria va a regresar al otro ser humano. Y lo otro también que va a pasar no se trata de que la inteligencia artificial sea una tecnología que tenga que ser rechazada. Yo no voy por ese lado, o sea, no tengo una posición tecnofóbica, pero sí te digo que la diferencia la van a marcar aquellos que sepan utilizar la inteligencia artificial versus aquellos que no. O sea, la herramienta, aquellos que sepan usar bien esas herramientas van a tener una ventaja sobre aquellos que no. Eso también se va a dar. Claramente, sí, yo creo que sí. Ahora, aterrizando un poco en el tema de Perú, ¿ya? Porque yo creo que Perú es un país muy particular, gracias a Dios en muchos aspectos, porque si bien es cierto, toda esta corriente absolutamente, pero absolutamente nefasta, una de las peores cosas que ha pasado en la humanidad, en la historia de la humanidad, para mi gusto, que es esta asquerosidad del progresismo, ha permeado en el Perú y ha permeado instituciones públicas. Hay hombres que tienen muchos problemas, por ejemplo, con la custodia de sus hijos por temas de feminismo, etcétera. Si bien es cierto, eso es verdad, ha penetrado muchísimo menos que inclusive en países vecinos como Colombia, como Chile o como la Argentina, ¿no? Y eso yo creo que es gracias a Dios, y creo que coincide también con que tenemos una de las tasas de autoeliminación más bajas, somos un país de mucha fe. Entonces yo siempre me he preguntado, todas estas cuestiones que tú analizas yo creo que son ciertas, yo coincido contigo, a mí me gusta analizar mucho la política internacional, sigo mucho la política de Estados Unidos, Argentina, España, etcétera. Pero creo que el Perú dentro de todo tiene una situación un poco diferente. Yo acá sigo percibiendo que claramente esos son peligros contra los que tenemos que luchar. Yo desde mi humilde tribuna lo hago todos los días. Pero creo que la mayor amenaza para el Perú, hoy por lo menos, sigue siendo un extremista de la izquierda trasnochada de los 80, como puede ser un Roberto Sánchez, que va con Pedro Castillo y con un fascistoide como Antauro Humala, ¿no? Que no son globalistas, que no van por esa cuestión, ¿no? Entonces el Perú creo que tiene una particularidad ahí, bendición por un lado, peligro por el otro. ¿Qué expectativas tú tienes para el Perú, para nuestro país concretamente? Es muy cierto lo que dices. Somos un país bastante, voy a usar una palabra, resiliente. Ya. Reprogre, ¿no? Ya, la palabra sí, claro, la resiliencia, ¿no? Bueno, es verdad. no sé qué otra palabra. Es que lo que pasa es que estos sujetos contaminan el lenguaje que ya te da vergüenza usar lo el lenguaje. prostituyen totalmente. Se han apoderado de las palabras. Entonces, no sé, en fin. Bueno, la cosa es que es cierto, tenemos un stock de fe muy fuerte. Eso nos ha blindado de tanta basura, ¿no? Que se ha tratado de infiltrar en otros países. No somos el único país que tiene un stock de fe o que se ha plantado fuerte frente a esta agenda. Yo diría que el país más fuerte... En Sudamérica creo que Perú y Paraguay, me parece. Me parece que somos la Polonia y la Hungría de Sudamérica. Así es. Siempre he dicho Pon eso. a Paraguay como Hungría, que es más fuerte en ese sentido, y nosotros somos como Polonia, que también estamos bien paraditos. Ciertamente. En eso. Ecuador, increíblemente, también, ¿no? Con gobiernos de izquierda, de derecha, es lo mismo. Han arrasado con esa cuestión. Y el otro país que yo diría que ha soportado fuertemente el embate del progresismo en el poder político en los últimos 2-3 años ha sido Guatemala. Guatemala. Entró un presidente, Bernardo Arévalo, un progre de esos nefastos, pero la sociedad guatemalteca también se ha plantado fuerte. Entonces, fíjate, estamos hablando de pocos países. Lunares, ¿no? República Dominicana. Ese es otro país también que está muy, muy firme. O sea, son países que aún mantienen ese temple. México, devastado. México, a mí me llama mucho la atención de un país con tanta fe como México, cómo ha caído en las garras de este progresismo nauseabundo de manera tan horrible. Y voy aparte a responder tu pregunta. Yo me acuerdo en 2017 ellos decían, no, México, que por favor, que van a entrar esas locuras del feminismo, del género, están locos. Nuestra Virgencita de Guadalupe nos va a proteger. Claro, esperaron tanto que la Virgencita de Guadalupe hiciera todo el trabajo, claro, ¿no? Cuando la Virgencita de Guadalupe les puso todas las herramientas para que respondan a estas atrocidades y mira cómo ha quedado México. Entonces, sí tenemos un stock de fe muy fuerte y eso nos fortalece. Segundo punto,
tenemos que también, obviamente, más allá de las simplificaciones ideológicas, ¿no? Más allá de estos temas de izquierda y derecha, el hecho de que ese eje se esté diluyendo no significa que tenga validez política todavía, porque la tiene. De Sí, otra manera, los políticos no utilizarían estas categorías y la gente aún sigue informándose políticamente bajo estas categorías, derecha, izquierda, sí, centro. exacto. Entonces, la calle es una cosa y el mundo de las abstracciones y las ideas otras. Mm, Pero aquí va una chiquita para los que creen que es más conveniente ser administrador de chifa para ser un presidente que un tipo que piensa. mm. ¿No? Porque uno es gerente y el otro no es gerente, porque acá siempre se ha sido muy displicente y muy minimizador con la gente pensante. Entonces, esta idea de que tenemos que traer, por ejemplo, vamos a decir, a colación la fuerza del pensamiento, que la gente piense qué es lo que está pasando. Se me fue un poco la idea, ¿cuál era Eh, Se te estaba diciendo qué expectativas tienes del Perú con Ah, todo este contexto, ¿no? correcto. Entonces, todavía se sigue hablando de estas categorías de izquierda y derecha. Esas categorías se están diluyendo en tiempo real. Las tecnologías convergentes están haciendo eso, porque desplazan al ser humano del proceso de toma de decisiones y los algoritmos entran con más fuerza. Los algoritmos no son de izquierda y derecha. Los Mm. algoritmos simplemente son computacionales. Pero la historia reciente del Perú nos dice que que los gobiernos o los movimientos de izquierda han sido nefastos para el país. Mm, Y esta no es una opinión, es un hecho o un totalmente. conjunto de hechos completamente verificables. Mm. Que a mí alguien me diga, por ejemplo, que Sendero Luminoso trajo cosas positivas al país, o es un graduado de la Católica, ¿no? O es un completo imbécil. La PUC, la Progre Exacto. Universidad Caviar del Perú. Pero ojo, mira, incluso en San Marcos, Católica, que fueron universidades completamente, bueno, San Marcos históricamente, ¿no? Una universidad Bastión. tomada Sí. por pensamiento de izquierda. La Católica, por esa izquierda laica, es repudiada por la izquierda sanmarquina, ¿no? Porque los caviares, en ese sentido, derechistas e izquierdistas, estamos completamente de acuerdo. Sí. Los caviares son escoria. ¿Cómo de repudiables tendrán que ser, no? Sí, los Sí. caviares son escoria y todos son repudiados en todas partes. Pero fíjate que incluso en estas universidades, bueno, tú sabes que nosotros tenemos un programa en INILAT, Sí, sí. ProLíderes. Ujú. ProLíderes ha sido un éxito, pero clamo, o sea, un éxito así superlativo. Ni nosotros hemos esperado esa respuesta. En la Cato, No, en San Marcos. ProLíderes, ahorita voy con eso. ProLíderes ha reclutado, en estos momentos ya tenemos dos promociones de más de 130 graduados. No estoy hablando tonterías, 40, 80, 100 más, como 130 graduados. En esta promoción tenemos más de 100 estudiantes ahorita en la primera promoción de un semestre, porque cortamos el programa de un año. Claro. Vamos a tener dos promociones. ¿Qué ha pasado? Tenemos convocatoria de alumnos, más de la mitad vienen de provincias. El año pasado, el 15% de nuestros alumnos fueron de Puno. Ah, sí. Ah, mira tú. Y esto es lo más interesante y lo más bonito. Y ahí te das cuenta que sí, el trabajo de las ideas funciona. Universidades como San Marcos, Católica, la de Lima, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, Ya. Universidad Nacional del Altiplano, todos tienen representación interesante en cuanto a números en nuestro programa. Y hemos logrado que se generen capítulos o federaciones de estudiantes conservadores o organizaciones de estudiantes conservadores o de derecha en el sentido tradicional en Católica y en San Marcos. Es que siempre he tenido la teoría de Ahora, que son, inclusive en esos espacios, son minorías supremamente ruidosas, bulliciosas total, y politizadas, total. ¿no? A diferencia del otro, Tienes la sector. Federación de Estudiantes Cristianos en San Marcos. ¿Ok? Tienes la Federación Patriotas, Patriotas Libertarios, creo que se llama. ¿No? Bueno, tenemos este grupo con más de 250 estudiantes. En la Católica, Esentia PUC, Sí, que lo son conozco. más de 200. Saludos para Cristian ahí. Claro, bueno, eso es un trabajo de... Entonces yo veo acá, te lo voy a decir así esto es una opinión, veo a los políticos de larga data de acá, ¿no? Pontificando sobre lo que hay que hacer y que miran estas iniciativas con desdén. Nosotros en 2 años hemos hecho más que muchos en 15, 20 años. Y esto se va a reflejar cuando estos jóvenes salgan a la palestra y sepan hablar. Y no Ojalá. solamente estén hablando de izquierda y derecha, de los rojos y eso, sino que incorporen la dimensión tecnológica que acá ningún político la entiende con claridad. Ninguno.
y que es un elemento fundacional para tomar decisiones. Yo en estos momentos veo qué candidatos están incorporando a la variable tecnológica, el impacto de la inteligencia artificial, el impacto de la biotecnología. No hay ninguno que lo maneje. Y cualquier análisis político, económico y sociocultural que obvie esa variable es un análisis incompleto, absolutamente ¿no? anclado en el tiempo y que no apunta hacia una visión de futuro. Que yo creo que eso es propio de la democracia. Despreciable sistema, para, en mi opinión, mejor que evidentemente infinitamente mejor que una dictadura socialista, pero ahí sí coincido con los clásicos. Ajá, Y es un sistema, para comenzar, por su propia naturaleza cortoplacista. Entonces, el claro. candidato que tiene que ver el corto plazo para ganar los votos, no le va a interesar hablar ni preocuparse por un tema que es más a futuro, ¿no? Ujú. Pero hablabas de la tecnología y de los algoritmos. Oye, quiero hacerte una pregunta que hizo Mike, que está allá en la Cato justamente, que lo decía, si opinas que los algoritmos van a poder influenciar o hasta qué punto en las elecciones ahora que se nos vienen. Pero es un factor fundacional. Tú sabes que ya más de la mitad del contenido que tú ves en X está generado por algoritmos. ¿Sabías eso? Más de la mitad ¿Ya? de los posts que tú ves en X, incluyendo respuestas, son generadas por algoritmos. O sea, Ha incluido vivimos, respuestas. incluidas las respuestas. Interactuamos con Ok, robots, entonces pero ya no estás entiendo. interactuando en redes sociales con algoritmos, no con personas. La gente igual me dice, pero Miklos Lucas es un idiota que le responde al bot. O sea, si nos ponemos técnicos, sí, soy un idiota porque le respondo al bot, pero el tarado que me está criticando no entiende que aún hay personas que ¿Qué ven leen eso? los comentarios del bot y no ven solamente el comentario inicial, sino que la carnecita en X El está hilo. en los intercambios. Claro. Entonces tú ves a un joven que ve el comentario de ese bot diciendo cualquier barbaridad y sí, tú estás en la obligación de responderle a ese bot, aclarando que quien respondes es un bot y que esa respuesta no trata de refutar lo que ese bot ha planteado. Entonces, finalmente, es una obligación. Mira, sería algo incluso mucho más profundo. Estamos en un periodo en el cual está en juego la distinción de lo verdadero y lo falso. Creo que eso es lo más grave. En todo Ajá. ámbito, lo que está en juego en este momento en el mundo para toda la humanidad es la capacidad de distinguir aquello verdadero de lo falso. Una época de la posverdad, ¿no? Pero ni siquiera de la postverdad. Es la época de la verdad. Ya no hay verdad. Mm, Cualquier cosa puede ser posible. Imagínate un mundo donde ya no puedes definir qué es cierto y qué no. terrible, Es ¿no? el mundo de las tinieblas. Sí. Literalmente es una cueva de Platón Mm. completa. Y los que estén metidos en la cueva de Platón, que somos básicamente todos, ¿no? Que podríamos ser manipulados así. Y eso es terrible. Quiero hacerte una pregunta que va más o menos por ahí, y ahí tocamos también el tema de la guerra, pero quiero hacer una aclaración, no por ningún temor, sino porque es cierto. Quiero simplemente acotar que desprecio la democracia intelectualmente, pero soy consciente que tenemos todos que ajustarnos a sus cánones, porque tiene que haber un orden, y eso es mucho más importante que mis preferencias personales, por si acaso. No estoy No, diciendo... pero si piensas eso, que al que no le guste que se vaya al carajo, venga y debata contigo y No, chao. yo, o sea, yo delicado no soy, a mí, sí. yo soy No, enemigo, yo sé enemigo de los eufemismos, así que no yo me sé importa, que no eres pero... delicado, eso está bien. La gente tiene que saber hablar y con lo que decíamos, ¿no? A expresar lo que piensa. Sí, 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 pero sí digo que hay que respetar los cánones de la república que vivimos porque si no caemos en el caos y eso es peor. Así que un orden tiene que haber, sea el que no me gusta, pero es el orden que hay que respetarlo. Yo siempre también aclaro eso. Hablabas de este tema de que ya hemos perdido la noción de la verdad, que debería ser la brújula, ¿no? Y en ese sentido quiero tocarte, por ejemplo, el caso de los archivos de Epstein. A mí se me ocurre pocas cosas, o no se me ocurre, mejor dicho, ninguna cosa más execrable que una revelación que, o sea, teoría de la conspiración, mis pelotas, está en la página web del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, cualquiera lo puede verificar, Claro. donde se ve que hay poderosos políticos y empresarios de las élites que abusan de menores, inclusive al punto de cometer torturas y canibalismo y cosas. O sea, no se me ocurre nada más execrable que eso. En otra época, creo que eso hubiese sido más que suficiente para que la gente salga con antorchas a la calle y ponga así un montón de cabezas en una picota. Y ahora no pasa nada. ¿Cómo puede ser posible que hayamos llegado a este nivel de apatía tal donde una cosa tan deleznable, tan abominable como esa, prácticamente pasa piola? Porque ha sido un escándalo leve para lo que debería ser, ¿no? ¿A qué crees que se ve eso? No creo que seas necesariamente apatía, aunque sí hay un componente de normalización de lo grotesco y de lo cruel. Creo que eso sí hemos llegado a un punto donde lo grotesco y lo cruel está siendo normalizado. La gente se vuelve indiferente a estos hechos.
Creo que la prensa, ¿no? Ha tenido un rol fundamental de absoluta complicidad con el silenciamiento de este tipo de temas. Y lo que no se conoce, lo que no se informa, no se sabe. Y Mm. si se llega a informar, bueno, también puedes desinformar al respecto para que la verdad finalmente sea la víctima final de todo esto. ¿Qué ha pasado con esta cuestión de Epstein? Creo que no hay un tema más importante, ¿no? Comparable con el tema de la guerra actual entre Ujú. Irán, Israel y los Estados Unidos, de la lista Epstein. La pregunta sería, ¿qué clase de personas cometerían crímenes de esa naturaleza? Y ahí por simple lógica puedes llegar más o menos a inferir, Mm. porque te dicen, no tienes pruebas, Claro. muéstrame las pruebas. Ok, hay un elemento en la investigación que se llama la inferencia. Les voy a explicar a las personas para que entiendan cómo nosotros podemos llegar a conclusiones muy sólidas para probar ciertas cosas. Pero la ciencia no es Exacto. científico. Exacto. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está la evidencia? Siempre Tu te dicen. paper, dame tu Ok, paper, muéstrame tu paper. ponte, tú llegas a la casa, ¿no? Llegas a tu casa y ves que los muebles están llenos de pintura. Pintura por todas partes. Ujú. Y manitos de bebé en el sillón blanco que te acabas de comprar. ¿Ok? Pintura roja, azul, todo es un desastre. Y de repente vas al baño, ves los pasitos de un bebito con pintura y resulta que es tu hijo lleno de pintura. Tú estuviste ahí para comprobar que la evidencia ¿no? era concluyente. Tú puedes concluir porque estuviste ahí y viste ese hecho, o tú puedes inferir que tu hijo lleno de pintura finalmente fue el que manchó los muebles. Claro. Llegas exactamente a la misma conclusión sin tener la evidencia. Entonces, cuando la verdad sistemática intencionalmente se intenta ocultar, que es lo que está pasando ahora, tú puedes inferir, y para eso tienes varios proxies y fuentes de información para inferir este tipo de cosas. Con Epstein, las pruebas se están ocultando abiertamente. No sé si viste cuando el departamento de... Publicaron ¿no? todo tachado. Todo tachado, ¿no? Sí. ¿Para qué sueltan eso? Era un chiste. Sí. O sea, eran hojas de hojas con todo el texto Borrado. borrado. Cuando tú ves esa actitud, tú puedes inferir Que hay algo sucio. que están ocultando la verdad. Claro. ¿Qué interés tendrían? ¿Quiénes están ocultando la verdad? Y ahí empiezas a hacer otros puntos, empiezas a vincular otras fuentes, otros nodos. Mm. Claramente es una élite. ¿Qué tipo de gente podría cometer crímenes tan execrables como este? Gente que se siente por sobre el bien y el mal, gente que Totalmente. trata a otros seres humanos y los ve como basura, completamente descartables y como productos. Dime qué perfil de gente podría tener ese tipo de mentalidad. Sí. Los ultra billonarios. Todos ateos. Exacto, porque todos ven a los demás como basura. Mm. No Correcto. hay, y bueno, vayan y veamos, hay algunos estudios en papers académicos del perfil de esta gente, y yo para mi libro Neoentes, cuando lo escribí, Narcisismo extremo, el ¿no? narcisismo y también el complejo mesiánico. Ah, sí. George Soros tiene una declaración Todos. diciendo que él se siente Dios. Todos se creen dioses, Sí. sin excepción. Mm. Entonces, cuando entras a un club de gente que es como tú y que piensa como tú, porque obviamente es cierto cuando decían, es una teoría de conspiración, los conspiranoicos que dicen que Soros es el dueño del mundo. Completamente cierto, es una teoría de conspiración pensar que Soros es el dueño del mundo. No es Soros solo, Claro. son varios Soros, de derechas y de izquierdas. Mm. No de derechas, o no solamente de izquierdas. Y aquí entramos al tema de la actualidad. Yo estoy profundamente decepcionado y enojado por la actitud que cierta derecha ha tomado frente a este tipo de cosas. ¿Por qué vamos a decir, que ojo, tengo que aclarar, yo jamás avalé ese concepto de nueva derecha, yo he sido crítico del concepto de... Lo que conversábamos antes de entrar a O sea, cámaras, para ¿no? mí nueva derecha, o sea, Batalla Cultural también fue un crítico de ese concepto, pero aún así yo estaba en el coche porque era una plataforma interesante para llegar a mucha gente. ¿Y por qué luchábamos? Luchábamos contra la censura, Mm. contra el totalitarismo, contra la perversión de nuestros hijos, la defensa de nuestras costumbres y valores, la lucha contra el globalismo. Mm. Resulta que el globalismo no solamente se viste de progres de izquierda, también tienes progres de derecha. Y resulta que ya no solamente tienes etiquetas o censuras de izquierda, sino también de derecha.
Argentina es un ejemplo muy bueno, ¿no? El INAI se cambió por la DAI ahora, Es ¿no? la misma cosa, ¿no? Claro. Entonces, ahora, antes, ¿qué te decían para censurarte? Homofóbico, Misógino, ¿no? misógino, Sí, racista. ¿Y ahora qué te dicen? sí. Antinarizones. Exactamente. Ahora la palabra es antisemita. Sí, 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 Porque ciertamente. encuentras que en casos como el de Epstein, claro, siempre dicen, no hay que generalizar. Perfecto. Una cosa es el pueblo y otra cosa es sus autoridades y sus élites políticas y económicas. Sí. Pero nuevamente, se trata de crear esta cultura de blindaje porque, uy, nos estás atacando, estás generalizando. No, hay que ser siempre bien claros. El gobierno y sus élites políticas y económicas. Esos, no el pueblo. Claro, sí, ciertamente el gobierno en más de una ocasión podemos inferir claramente que ha puesto como carne de cañón a su propio pueblo para sus objetivos políticos, por lo Podemos que pasó en inferir. el ataque, ¿no? Es correcto lo que tú dices, de podemos Hamas. inferir, Ujú. pero hay otro tema. Estamos llegando a un punto, por ejemplo, que no solamente es acá en Perú, en los Estados Unidos, donde es más peligroso y complicado criticar al gobierno de Israel que criticar al gobierno de Estados Unidos. Sí, es verdad. ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué, por ejemplo, ahora hay un zar antisemitismo? ¿Por qué no hay un zar anticristianismo? ¿Por qué no hay un zar anticatolicismo? Nuevamente, toda la política identitaria, identity politics de los progres, ¿no? Esto de los LGBT, Claro, ya se superó y está migrando a esto. es exactamente el mismo modelo. Y si no les gusta lo que estoy diciendo, debatan. Yo tuve hace Eso. poco bueno, Eso no te fue un iba a debate, preguntar, no fue un debate, casi fue- se dan a los puños, creo. no, con, nunca, porque yo no abuso de los veteranos. No, te lo digo verdad, te lo digo verdad. con Bruno Ayala, ¿cierto? Sí, con Bruno de Ayala yo no abuso del débil. No, en serio te lo digo. No, en mi mente jamás pasó por levantarme y meterle un manazo. No. Yo siempre creo que por más descabellado que te suene lo que alguien está diciendo, si es una tontería lo que está diciendo, con más razón debate y evidencia que es una estupidez lo que está diciendo y lo dejas mal. Es que ni siquiera Pero es si te eso. niegas al debate, entonces... Es que ni siquiera es eso, Lenin, porque hay veces en que no es necesario siquiera contestar ciertas cosas, porque quien hace las afirmaciones se desacredita solo. ¿Sabes cuál es el resultado? ¿Dónde tú observas el resultado de este tipo de interacciones? Un próximo y claro, los comentarios. Y que la gente vea los comentarios y que la gente decida, primero, viendo ellos directamente, ¿no? Las diferentes fuentes, no solamente en el caso de este debate en general, sino que comparen argumentos, quién argumenta, quién no, quién acusa sin pruebas y quién fundamenta lo que dice. Porque vamos a decir, uno podría estar equivocado, siempre la posibilidad de estar equivocado está presente. Claro. Si uno estuviese equivocado, uno tendría que disculparse, ¿no? O enmendar ese error en la misma proporción en la cual cometió ese error. Ok, pero yo hasta ahora lo que estoy viendo es confirmación tras confirmación, tras confirmación, tras confirmación de las informaciones que están saliendo. Y cuando tienes un equipo absolutamente inorgánico, ¿no? Desorganizado, pero que naturalmente el caos tiende a converger. Cuando ves gente de todas partes hablando de lo mismo, desde sus realidades, y vas viendo patrones que se van generando, bueno, tú dices acá, esto ya no es una teoría de conspiración. Esto Hay ya algo son más, ¿no? hipótesis que se están... Más sólidas. Exactamente. Sí, totalmente. ¿En qué crees que acabe este tema de la guerra de Irán con Estados Unidos? ¿Crees que hay una No lo posibilidad sé. de una guerra nuclear o lo ves lejano eso? No, a ver. Entrar a una guerra nuclear sería, bueno, no sería una guerra nuclear, El sería acabose. Israel, ¿no? Lanzando, Estados Unidos no va a lanzar una bomba, la única posibilidad sea que Israel le lance una bomba atómica a Irán. Primero, la confirmación de todo lo que se está diciendo, irrefutable, ¿no? De que sería un gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulos para lograr sus objetivos, y eso se confirmaría. Y el impacto reputacional y el daño reputacional sería tan gigantesco y tan eterno que al final eso no lo podrían revertir. Segundo, la posibilidad, ¿no? Siendo una opción muy, muy, muy marginal, ojo, o sea, la posibilidad de que eso ocurra es muy, muy baja. Yo también lo creo. Sí, no Pero creo que se atrevan a eso. que se pueda efectuar, que se pueda generar un efecto en cadena. Es decir, por ejemplo, yo no vería imposible una respuesta, no de China, China se mantiene bastante alejada, pero sí de Rusia. Rusia perfectamente puede decir, bueno, porque Rusia tiene intereses en el Medio Oriente, claramente. La primera potencia nuclear, Y ¿no? Rusia lo que puede hacer es, bueno, lanzaste una ojiva a Teherán, yo le lanzo una ojiva a Tel Aviv.
y ahí entramos a un periodo de escalamiento peligrosísimo. No creo realmente que eso se dé. Yo también creo, Dios no quiera. Aterrizando nuevamente en el plano local, Miklos, ¿qué pasó con Renovación Popular? Tú estabas ahí ligado al partido. Sí, bueno, yo tengo que decir siempre que yo me quedo siempre con las personas, me quedo con lo que... Y precisamente para proteger esa relación es que yo salí de Renovación. Fue una renuncia voluntaria y anterior, porque siempre te dicen, no, renunció porque ya lo votaron. No, 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 yo renuncié antes ¿Saliste de que... bronqueado con alguien de ahí? No directamente, pero claramente cuando di las razones, ¿no? Obviamente hice referencia en ese momento a Norma Yarro y eso generó una cascada después de entrevistas, salió a la No. luz, ¿no? Porque es gracioso, a mí siempre me están acusando todos mis enemigos me dicen qué irrelevante eres, pero tema que pongo en la palestra, que lo pongo en la agenda, siempre termina siendo tema nacional. Ha sido así a lo largo, ¿no? De los últimos 15 años. Entonces, em, no, yo creo, por Rafael mantengo un aprecio muy, muy grande, ¿Qué opinas de él hoy en día? que es una buena persona. Yo creo que él está haciendo las cosas porque genuinamente quiere cambiar las cosas. Ahora, no creo que se esté rodeando de las mejores personas, pero eso ya es una decisión que Rafael toma, que yo no tomo, y él asume los éxitos de esa decisión, si es que los tiene, que yo desearía que fuera así, porque su éxito es el éxito de todos, o también, ¿no?, los errores y las consecuencias de esos errores. Y yo lamentablemente tiendo a ser un poquito pesimista frente a esta situación porque creo que no es... Rafael podría tener un mejor equipo de gente. ¿Te animas a decir por quién vas a votar? ¿Por quién estás pensando No, votar? no voy a decir absolutamente nada, pero sí te puedo decir lo siguiente. Tengo una apatía completa. Ya. O sea, me da exactamente lo mismo. Un poco de Porque decepción, finalmente ¿no? tampoco gobiernan acá los presidentes. Quien sea que entre, va a estar condicionado casi completamente por agendas internacionales. Ya. Ok. Tú tuviste, creo, en el inicio de tu vida política más bien una relación con el Fujimorismo. Sí, claro. ¿Por qué saliste de ahí? ¿Qué opinión te merece Eso Keiko fue. Fujimori hoy en día? Ese fue su momento. Mira, yo siempre abiertamente, y de hecho esa fue la primera gran victoria que tuve en redes, ¿no? El primer gran tema que puse, que fue la lucha contra la caviarada. Te estoy Ajá. hablando año 2010. De hecho, por esos años, 2010, 2011, es que empezamos nosotros, ¿no?, a tener, o más o menos por esas épocas, cuando eran una tonelada de caviares, ¿no? Sí. Una generación de fronterizos, La ¿no? República Caviar. La República, caviar, exactamente. Y ahí los sacos de papas eran Carlos Raffo. ¿Te acuerdas? Estamos Claro, hablando sí, 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 sí. la gente, esto es la prehistoria de la lucha contra el progresismo acá en el Perú. Y yo entré a atacar y a darles duro a todos estos sujetos. Y puedo decir con mucha alegría que en un año y medio, producto de ese trabajo, generé un movimiento antiprogre en las redes sociales en el Perú. La gente no lo reconoce, hay gente ahí que se aparece diciendo que ellos fueron, ¿no? Hay una conocida tuitera que siempre se ha tratado de tirar las partes, ¿no? Una que es hepática, ¿no? Que dice que ella era re contraprogre, ella era pata de Claudia Cisneros y todo, ella le tiraba basura a Carlos Raffo todos los días, hablaba pestes del cardenal Cipriani, hablaba pestes de Alan García, Fujimori lo consideraba una porquería, y después ella supuestamente se volvió el bastión de la lucha contra la caviarada, por favor. Ese movimiento, lo puedo decir con absolutamente orgullo y con conocimiento y con evidencia que puedo aportar, ese movimiento lo inicié yo. Y después los jóvenes en redes empezaron a atacar, a generar este movimiento contra el progresismo, contra la caviarada inicialmente. Así que, ¿por qué? Porque yo siempre he sido un admirador del presidente Fujimori. Para mí, el último gran presidente en la historia del Perú. El mejor presidente Así es. indiscutiblemente de los más de 200 años de la historia republicana, y alguien que me pruebe lo contrario. El mejor presidente, un hombre sin lugar a a dudas. quien tuve la oportunidad de conocer, con quien me reuní varias veces, ¿no? Y que es un hombre que no hablaba bien, pero no necesitas hablar bien. Necesitas tomar un país que está absolutamente destruido y tener el temple y el carácter y el poder de tomar decisiones para cambiarlo. Nadie ha inspirado. Vamos a decir, Alan García 2 podría ser Hizo un buen la gobierno. versión más claro, porque su primer gobierno fue Sí, el peor de la historia para mi gusto. pero el segundo gobierno fue el segundo mejor gobierno de los últimos 50 años. Sí, yo también lo creo. Creo que inclusive uno de los mejores de la historia, pero el del chino, sin lugar a dudas, chino, cabeza y unos huevazos, mi chino. Claro, tú puedes decir, eran los últimos políticos que inspiraban a la gente.
para bien Mm. o para mal, ¿no? Ah. Porque hay gente que los detesta. ¿Cómo ha bajado el nivel de la política? Pero- Mano? Los discursos de Alan García con lo que vemos hoy en día. Claro, puta claro que madre. no, que tienen razón algunos de decir sí, pero no todo es floro, porque era puro floro y poca acción. Es cierto, yo no quiero que me hablen bonito, yo quiero en estas circunstancias que hagan Ciertamente. cosas. Pero no estaría de más que tuvieras gente que tuviese la capacidad de expresar bien sus ideas, de, que De sea hilar dos articulada, líneas, por lo de menos, que tú ¿no? notes que hay un bagaje cultural como sí lo tenía Alan García, Mm. ¿no? Entonces eso es un plus. Esto ya no se ve, ¿no? Entonces Fujimori para mí fue un gran presidente y yo entré a apoyar a Keiko también por este tema de las redes sociales, precisamente Mm. por ese movimiento que generé en las redes. Y a partir del año 2011, Keiko me llama y yo conocí a Keiko, yo la conocí a Keiko, trabajé con ella, bueno, no trabajé, apoyaba en algunas cosas de Fuerza Popular, pero en ese momento estaban Ana Vega y Pierre Figari. Mm. Ellos fueron los que me sacaron porque encontraron que era muy cerca. Keiko y yo llegamos a tener una cercanía muy grande, o sea, Ah, mira. trabajábamos muy bien juntos. Ella como persona es muy simpática, tengo que decirlo. Keiko Fujimori es una mujer muy agradable. Lo es, ¿no? Y es sencilla. Todo el mundo dice que no, que Keiko es orada. Keiko es una mujer súper sencilla, llega muy bien a la gente. O sea, tiene un carisma para llegar a la gente. Entonces, nos llevamos bastante bien, pero esa cercanía puso, ¿no? Puso alarmas a la relación que tenían estos dos, que eran los asesores más cercanos de Keiko, y en 2014 hicieron una jugadita y me sacaron de él. Así Y yo fue no, tu yo historia no con insistí Fuerza porque yo no voy a donde no me invitan. A diferencia de otros que están tocando puertas para conseguir chamba. Mira, si yo fuera un convenido, ¿tú crees que yo habría renunciado a mi candidatura y no hubiese hecho todo lo posible para asegurar esa candidatura? Popular. Porque la gente habla estupideces. Dicen, no, te vendiste. A ver, retrasados mentales, ¿a quién me he vendido? Si por último sería contraproducente para mis intereses económicos haberme salido de la política. Claro. Pero como no soy ladrón, no soy sobón, no soy corrupto y lo que más valoro es mi integridad y mi honor, porque son las cosas que uno les hereda a sus hijos, entonces yo salí por eso. Y me siento, es la mejor decisión que he podido tomar. Que esto no signifique un juicio sobre la candidatura de Rafael. Yo a Rafael le deseo lo mejor, es un buen hombre y algunas personas que están dentro de su equipo también les deseo lo mejor. Menciono algunos, por ejemplo, Frank Erklich. Mm. Me parece un candidato interesantísimo. Luciano Reboredo, Juliana Calambrovio, ¿no? Milagros, Jauri. Aguayo, Alejandro Muñante. Claro, ahora por esta situación, ahora de estas críticas que Ah. estoy haciendo, no es que yo los juzgue mal en los términos personales, pero ya vamos a decir, su accionar político ya me genera un poquito más de desconfianza, no por ellos, sino por quienes podrían estar detrás. Pero sin embargo, yo puedo decir que son personas decentes. Cueto, me parece una Ah, el persona almirante Cueto. También lo decente, conozco, sí. ¿no? Entonces, hay gente que es Valioso. valiosa. Ujú. Mm. ¿Cómo estás con el tiempo? De repente, porque estamos ya 1:45 para terminar con un pimponcito rápido, si es que o Ya, tienes tiempo. no, ¿Sí? no, démosle el tiempo. Sí, bueno, salgo un poquito más tardecito, pero llego. Ya, a ver, dale. Para definirlo en pocas palabras, Keiko Fujimori. Carisma, Porky. fe, Nieto Montesinos. sombras, López Chau. descartable, Carlos Álvarez. gracioso, Netanyahu. inescrupuloso, Donald Trump. decepcionante, Milei. cómico. Bueno, y a la gente ahí que saque sus propias conclusiones, Miklos. Un gusto poder haber conversado contigo. Estamos ahí con el tiempo, creo que habíamos calculado. Sí, sí, sí. Hemos pero- podido hablar rápidamente un poco de todo y ojalá haya pues oportunidad más adelante de volver a conversar.